Hola, bienvenidos a todos al canal de Mama Star X. He decidido hacer este video para compartir las experiencias que he estado teniendo en estos últimos tiempos al haber decidido hacer un peregrinaje de irme de mi casa y manejar por diferentes estados hasta llegar a visitar a mis dos hijas. Mis hijas no viven cerca de mí, viven a 22 horas de distancia. Y yo tenía planeado venirlas a ver. Había buqueado 2 tickets para venir con mi papá a ver a mis hijas en abril. Pero se desató este problema de la epidemia y tuvimos que suspender el viaje. Pues ese tiempo que tuvimos que pasarlo dentro de casa, que fueron como alrededor de 3 meses, porque yo perdí mi trabajo en marzo, y por 3 meses pues no podíamos salir a ningún lado, todos estábamos pasando por este quarantine y se estaba desatando esta ola de información acerca de este virus. Y en mi caso, yo decidí tomar ese tiempo y dedicárselo a todas aquellas ideas que yo venía teniendo a largo tiempo acerca de cosas que quería hacer y no lo hacía porque no tenía el tiempo o porque no tenía el deseo o la fuerza de voluntad para hacerlo. Mientras que el mundo estaba completamente parado, nada más que escuchando las noticias, tratando de saber qué es lo que estaba ocurriendo y cómo es que todo este lío del virus se iba a solucionar. Yo decidí utilizar ese tiempo de utilizarme la creatividad en una forma muy positiva y completa. Lo interesante es que yo tenía muchos de mis clientes que me llamaban porque estaban pasando las cosas bien difíciles emocionalmente. Hay personas que no saben qué hacer consigo mismo y pasar tiempo consigo mismo. Y desafortunadamente eso tiene mucho que ver porque nos hemos adaptado constantemente a mantenernos ocupados con el mundo externo y no darle mucho calor al mundo interno. Pues después de 3 meses y pico de poder estar cultivando esa energía día tras día, había momentos que, como todo el mundo, estaba pasando por situaciones que no sabía cómo es que se iban a solucionar. Pero yo estaba con una determinación de que me iba a enfocar en lo positivo. Algo yo sentía que me estaba diciendo, este no es el momento de dejarte de llevar por todo el mundo, ni de escuchar las noticias que están dando, ni dejar que las preocupaciones de otras personas te afecten. Este es el momento de explorar tu creatividad y llevarla al próximo nivel. Pues eso fue lo que hice. Cocinaba todos los días, me dedicaba a ayudar a mis padres a hacerle comida, a hacer prendas, todo tipo de cosas. Y desde luego, hay cosas que tú no puedes escapar. Perdón, la secadora de nuevo. Hay cosas que tú no puedes escapar porque por mucho que tú trates de mantenerte positivo, siempre va a haber una persona que te va a llamar y te va a tratar de forzar, de hacerte escuchar cosas que tú no quieres escuchar. Y ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta de las personas que tú conoces, quiénes son las positivas y las que no. Y las que forzosamente quieren obligarte a que tú escuches algo que no deseas. Eso me pasó. Y me imagino que le ha pasado a muchos de ustedes. Pues yo cogí y empecé a tener más conciencia acerca de las prácticas que yo vengo haciendo y de fijarme cuáles son las cosas que yo realmente
demuestro con mis acciones y cuáles no. A veces yo noté que a veces yo trato de negociar con mi intuición. Y por un lado, o dejo que mi lógica me desvíe de mi camino, o que la actitud de otras personas interfieran en mi estado de ánimo. Noté eso mucho, ¿no? Pues cuando yo sentí que era el momento que tenía que hacer este viaje, le dejé saber a mis seres familiares y todo el mundo reaccionó en una forma negativa. Desde luego que no lo hicieron porque estaban queriendo lo peor para mí. Normalmente a veces nosotros respondemos de cierta forma con las personas que queremos, pero lo hacemos para proteger a esas personas. No nos damos cuenta que a veces esa forma de responder trae un temor, y ese temor no es saludable ni sano, ni para ti ni para la persona que se lo estás dando. Pero yo decidí que esperar a que mi intuición me siguiera guiando. Entonces todos los días mis seres queridos siempre me estaban preguntando, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? Y en vez de salir con esa tensión, pues yo decidí esperar hasta que mi intuición me dijera, ahora es el momento. Y voy a decir que pasaron como 3 semanas antes, del momento en que yo decidí que iba a hacer ese viaje a que yo saliera. Pero lo hice cuando yo noté que todo el mundo paró de preguntarme. ¿Y qué pasa? Que también decidí que iba a coger un camino diferente. Yo he estado aquí en Nuevo México y en Texas varias veces anteriormente. Muchas veces he volado aquí, he venido en avión y otras veces manejado. Pero esta vez yo dije, voy a pasear por sitios que no he estado anteriormente. No sé, me dio por eso. Pues bien, el primer sitio que fui era Nevada. No, perdón, Nebraska, porque Nevada está en Las Vegas. Fui a Nebraska y tuve mi primera experiencia. Y en esta experiencia, mis guías me estaban enseñando cómo es que a veces a mí me gusta negociar con mi intuición. Aparte de que ya me lo habían enseñado anteriormente, pero era como que yo necesitaba verlo o sentirlo de un punto de vista diferente al que había tenido anteriormente. A veces nos pasa eso, ¿verdad? A veces podemos tener una experiencia y repetirla varias veces, pero cada vez que tú crees que ya comprendes esa experiencia, tienes otra que tú tratas de hacer, ¿verdad? Todo lo que aprendiste, pero aún así el resultado es igual y tú dices, pero no fue suficiente lo que aprendí anteriormente, ahora me está pasando lo mismo, ¿verdad? Entonces, son diferentes puntos de vista hasta que tú llegas al momento en que tú dices, bueno, ya no necesito aprender esto más. Y cuando tú te dices así, entonces tú sabes que lo que tienes que cambiar es algo dentro de ti, en la forma que tú percibes esas situaciones para que entonces las experiencias cambien, porque hasta que tú no haces eso, nada cambia. Pues yo cogí y llegué al primer sitio donde me quedé, al primer hotel, y me di cuenta que el sitio... Ay, perdón, pero tengo que callar eso porque si no va a estar pasando toda la noche. Ok, disculpe. El momento, todo siempre, cuando hago estos videos, siempre si no es el carro, es la secadora, siempre tiene que haber una interrupción. Pero no voy a volver a empezar el video, me perdonan, pero se queda así. Cuando llegué a ese primer sitio me di cuenta que lo que yo había visto en el internet y los reviews que habían dado no iban de acuerdo a la vibración del sitio.
Y enseguida me di cuenta que no era mi vibración. Entonces traté de dejarle saber a la persona que trabaja en la recepción de que si había alguna forma de que yo pudiera tener mi dinero para atrás. Y la persona me dijo, no, pero sí te puedo acomodar en otro cuarto. Y así mismo lo hizo y el otro cuarto estaba mejor. Y yo decidí quedarme. Porque mi mente me dijo, ay, no seas tan selectiva y tan especial, tú has manejado 8 horas, estás cansada. Tú sabes, esa vocecita que nosotros tenemos mentalmente, que siempre se encarga de darte comentarios en todo momento, aun cuando tú no los quieres. Pues esa fue la misma vocecita que me estaba hablando. Entonces yo me quedé ahí. Y medité y puse cosas, música vibratoria de alta vibración y todo, pero al otro día me levanté con un dolor en el cuello que no podía ni virar la cabeza, porque era tremendo dolor que tenía en el cuello. Y ahí comprendí mi primera lección fuera de mi casa. Y es que pare de negociar con mi intuición. A veces utilizamos todo tipo de excusas para mantenernos firmes en una decisión que ya hemos tomado cuando en realidad estamos sintiendo que esa decisión no es la mejor para uno. Entonces, tenemos que decidir. Si quiero ir en busca del bienestar, a veces en busca de ese bienestar tienes que saber perder ciertas cosas para ganar otras. Y tener claridad de que a veces hay vibraciones que se van a interponer para hacerte dudar. Y no hay errores en ninguna de las decisiones que uno toma, pero sí hay consecuencias. Y la consecuencia de esa decisión fue que por 3 días tenía tremendo dolor en el cuello. Pues el segundo sitio donde me quedé fue en la entrada de Colorado, porque viajé por todo el Colorado, nunca había estado ahí. No sé si ustedes han estado, pero es tan lindo, especialmente el norte de Colorado es muy lindo porque hay muchas montañas, bueno, están las Rocky Mountains, están como 4 cordilleras de montaña, precioso. Y entonces estuve en Boulder, que nunca había estado, y me encantó, la energía ahí me encantó y me sentía tan bien. Pero antes de entrar a Boulder, yo me quedé en la frontera entre Nebraska y Colorado. Y tan pronto yo me iba acercando a Colorado, la energía del centro de mi corazón se abrió. Y yo lo vi como una prueba muy positiva. En el sitio que me quedé era magnífico. Ay, me encantó la energía de ese sitio. Era un Hampton, pero era nuevo y se sentía que la energía era nueva. Me quedé en un suite, estaba súper cómoda. Y lo bueno también es que ese día no había manejado tantas horas, había manejado como 5 horas y pico o 6, porque estaba tan cansada. Y entonces pude lograr meditar y descansar. Pero una de las cosas que noté en la meditación es que yo traía un miedo que yo no me había dado cuenta. Y aquí vino la próxima lección. Y es que nosotros somos una composición de diferentes capas vibratorias. Y cuando esas capas no están funcionando en familia, tienden a crear filtros de conocimientos que son falsos. Y a veces esos filtros de conocimientos a veces no se disuelven así de por sí. Tú tienes que destruirlo o disolverlos. Y por alguna razón, aunque yo he tenido mis propios conocimientos acerca del virus, yo hice 2 videos que hablé acerca de ello,
Y voy a exponer simplemente, que diga brevemente lo que creo para aquellas personas que no han escuchado el video. Pero yo expuse que la razón del porqué de este virus es porque nosotros los seres humanos por largo tiempo hemos estado reprimiendo nuestras emociones, nuestras confusiones, y eso ha causado a largo plazo energías como la duda, el miedo, todas estas cosas que nosotros hemos estado experimentando, y como no hemos sabido equilibrar todas esas emociones y las hemos reprimido, que esa energía ha cogido fuerza en el mundo vibratorio y finalmente se ha manifestado y se ha materializado en este mundo, en el mundo físico, en forma del virus. Desde luego que yo siempre he dicho, no todo el mundo tiene la conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, de los cambios y transformaciones que estamos pasando, porque esta transformación se debe a que el planeta Tierra ha subido su frecuencia, y en el estado vibratorio que el planeta Tierra se está dirigiendo requiere que nosotros empezamos a unificarnos. Porque yo siempre también he explicado que somos seres multidimensionales y cuando nos vamos a dormir, nuestro espíritu está navegando en todo tipo de dimensiones, unas más densas, otras más elevadas, pero todas esas dimensiones están uniéndose, las tenemos que integrar. Y la oportunidad que tenemos en esta encarnación es de unirlas para poder elevar nuestra conciencia. Entonces imagínense, nosotros somos de por sí una combinación de diferentes genes que no son terrenales. Y también somos un mecanismo que no solamente es físico. Yo diría que la parte física viene siendo un 10%. El resto viene siendo vibratorio. Y cuando nosotros nos alejamos de nuestros conocimientos vibratorios, nuestro mecanismo no está trabajando o operando en la forma que debe. Entonces de ahí es que se corrompen esos conocimientos, y cuando nosotros tomamos decisiones, lo que estamos creando son vibraciones descompuestas, fragmentadas. Y si seguimos haciendo eso, pues vamos creando entonces experiencias que vienen siendo el reflejo de nuestro entendimiento igual. Pero a veces vemos, ¿verdad? Respondemos a esas experiencias juzgándolas en una forma negativa. Y en la forma en que nos han enseñado a juzgarnos a nosotros mismos tampoco nos ayuda. Porque desafortunadamente venimos de generaciones donde existe la crítica, las informaciones son limitadas, la manipulación, ¿verdad? Te enseñan a actuar de una forma y tienes que hacerlo así, sin tratar de investigar y buscar de que hay otras opciones, ¿no? Ahora todo eso está cambiando, y las generaciones que están naciendo, gracias a Dios, vienen con una actitud muy diferente. Y si uno se pone a ver, porque yo me pongo a veces a observar y yo digo, entre la generación de mis padres que vienen, nacieron en los años 930, a mi generación, que yo nací en los años 60, ha habido un gran cambio. Pero si tú comparas la generación de los años 30 a la generación de los años 80, 90 y ahora, son generaciones bien diferentes. Estos niños vienen, mis padres dicen, vienen con un libertinaje, pero no, es que vienen programados en una forma muy distinta. Y se ve que los conocimientos que ellos traen es para ayudar a establecer nuevas estructuras en este planeta que demuestren todo lo opuesto de lo que hemos estado creando hasta ahora. Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos a observar y ver qué es lo que hemos hecho con este planeta. Este planeta que nosotros llamamos nuestra casa, que solamente pasamos de paso por un tiempo y nos vamos. ¿Y qué es lo que estamos dejando a las generaciones futuras? Si tú te pones a ver, ¿verdad? Tú te preguntas, ¿todos los seres humanos viven felices y con iguales oportunidades? No. Nuestros alimentos,
son los mejores para mantener un cuerpo sano, fuerte y dispuesto a hacer las cosas que necesita hacer? No. ¿Estamos respirando un aire sano y puro? Muchas de las cosas que hemos estado haciendo hasta este momento, se nota la falta de conciencia, de comprender que nuestro medio ambiente, para que nosotros podamos tener una vida sana, tenemos que vivir en un medio ambiente sano. Pero hemos tomado decisiones que han demostrado lo contrario. Entonces, en la forma que el planeta ahora se está dirigiendo, o la dirección que está tomando, es de crear eso. Pero para llegar a ese punto, eso requiere que nosotros los seres humanos también cambiemos nuestro punto de vista. Y de la única forma que lo podemos hacer es instruyéndonos y creando conciencia de quiénes somos. No solamente un punto de vista físico, pero también vibratorio. Estamos recordando y despertando. Hay muchas personas que dicen, somos una civilización con amnesia. Y es cierto, porque todos los conocimientos que necesitamos están en nuestro ADN, está programado ahí, está grabado ahí. Entonces, hay personas que ya se han encaminado en este camino por largo tiempo. Hay otras que están despertando y hay otras que a lo mejor nunca vayan a despertar. Entonces, todo ese conflicto, ¿verdad? Esa diferencia entre ciertos seres a otros, lo estamos notando. Y en la forma que esas personas están respondiendo a las situaciones que estamos teniendo ahora, la podemos observar. Que hay personas que están tomando esta situación en una forma caótica y están expresando ese caos externamente, mientras que hay otras personas que están más equilibradas y mientras que hay otras personas que, bueno, están de los dos bandos. Todo depende. Ahora, lo más importante es, que es lo que el espíritu me deja saber en este viaje, es en la forma que tú te sientes y cómo lo vas a expresar. Porque anteriormente te podías dar el lujo de decir muchas cosas y a lo mejor no hacer nada. Pero ahora requiere que si tú quieres encaminarte a un mundo donde sea todo el mundo viva en equilibrio, en bienestar, entonces tú tienes que empezar a demostrar con tus acciones tus creencias. Y cuando estaba yo meditando y me di cuenta que tenía internamente, profundamente, emociones negativas, me asombré. Pero también, en vez de juzgarme, porque eso es lo que normalmente nosotros hacemos, empezamos a juzgarnos, pues yo dije, no, voy a enfrentar esas emociones, que ya viene siendo una práctica que yo vengo utilizando hace tiempo. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué es lo que yo le temo? Y vino esa voz, la muerte. Y yo dije, no, yo no tengo miedo a la muerte, porque ya esa es una pregunta que yo me había hecho anteriormente. Pues entonces, ¿a qué le temo? ¿Cuáles son estas emociones que le tengo? Y tenía en relación con el virus. Entonces vino una voz que me dice, bueno, a enfermarte. Yo dije, puede ser, pero yo estaba enferma en otras ocasiones. Sí, pero esta situación es diferente, porque hay gente que se está muriendo asfixiadas y todas estas cosas que nos están diciendo en las noticias. Pero al mismo tiempo yo he hecho mis investigaciones por otros medios de comunicación, donde también he comprendido que no, nosotros tenemos un cuerpo que está hecho a la perfección. Y una de las formas de demostrarlo es cuando el huevo de la mujer se une con el del hombre. Y cómo empieza a formar células, y esas células tienen el conocimiento de crear todo nuestro organismo, sin tenerle que preguntar a la mente. Quiere decir que nuestras células de por sí traen una inteligencia que es divina y que es perfecta. Entonces, si tenemos algo que es tan perfecto, ¿cómo es posible que un virus que no tiene vida de por sí solo va a tener más fuerza que nosotros? Entonces, ahí empecé a encontrar en YouTube videos de personas que venían compartiendo estos mismos conocimientos, pero
también traían otras informaciones que me ayudaban a mí a afirmar la intuición que yo venía sintiendo. Entonces, ahí vino mi otra próxima lección, que la intuición sabe sin tener que explicarla. Y que la forma más directa de navegar por aguas turbulentas es simplemente asentar la mente en la intuición. Y que sí, la mente a veces, porque es imposible callar la mente. Tú puedes meditar y puedes calmar la mente. Yo he hecho prácticas de meditación por largo tiempo donde he estado meditando 12 horas al día. He hecho vipassanas, para aquellas personas que no saben lo que es. Vas a un sitio por 12 días y estás meditando 12 horas al día y estás comiendo comida vegan. Si quieres más información, pues simplemente chequéalo en la internet. Pues he hecho muchas prácticas de purificación donde he podido meditar a largo tiempo y la mente se calma, pero la mente nunca deja de funcionar y es necesaria. Hay prácticas que dicen, la mente no debemos de destruirla. No, no es cierto. Pero sí se pueden calmar la actividad de la mente para que tú puedas tener acceso a los otros mecanismos que verdaderamente tienen la habilidad de darte los conocimientos mucho más directos y claros. Pues, como les digo, vengo teniendo conocimientos y prácticas por largo tiempo, pues entonces entendí, ¿no?, que ahora más que nunca tenía que dejar de utilizar la lógica constantemente para estar entendiendo lo que está ocurriendo. Entonces, pues llegué a salir de Boulder y manejé a través de todo Colorado y llegué al desierto, al sur de Colorado, y me quedé esa noche ahí. Y el sitio no era ni bueno ni malo, pero yo había llegado a un punto en donde podía equilibrar mis vibraciones sin depender de ese medio ambiente que necesitaba anteriormente. Y esa noche la pasé bien, descansé bien, desde luego utilizando siempre las prácticas que yo utilizo para ayudar a fortalecer mi sistema inmune, como también tomando vitaminas y minerales que ayuden a fortalecer a mi cuerpo. El último día de ese viaje llegué a Nuevo México, llegué por Taos, que es un pueblecito que está al norte de Santa Fe y es magnífico, está a 10,000 pies de altura, al nivel del mar. Y fui a las montañas donde la gente va a esquiar, que estaba cerrado, por cierto, pero como es una parte de la naturaleza, había mucha gente que estaban allí visitando y a medida que tú vas subiendo esa montaña, pues hay un riachuelo que va bordeando la montaña y me sentí tan bien. Eso fue como una de las formas en que finalmente pude limpiar. Si había algún residuo de emociones negativas que a lo mejor todavía yo no había podido limpiar, ese sitio me ayudó a hacerlo. Pues entonces llegué a casa de mi hija y yo sabía que ya eso me iba a compenetrar a otro tipo de vibraciones y que tenían que ver con las vibraciones que mi hija y su pareja estaban cultivando. Y desde luego, todo el mundo está lidiando en cierta forma con emociones negativas. Y en especial aquellas personas que no están conscientemente haciendo prácticas que los ayuden a disolver esas emociones, por seguro las van a tener más. Y lo más triste de esas situaciones es que estas personas te están diciendo, yo no tengo miedo, pero cuando tú sientes sus vibraciones, tú te das cuenta que sí la tienen. Y ahí sí me di cuenta con mi hija. Pero otra de las cosas que me enseñó el espíritu fue que viene siendo una etapa donde la mejor forma de uno enseñar a las demás personas es con acciones, convirtiéndote en ejemplo de tus creencias y demostrando mediante esa actitud de que uno, lo que tú crees
es lo que es la base de tu realidad, viene siendo lo que va creando tus experiencias diariamente. Y si tú quieres cambiar tu mundo alrededor, pues entonces tienes que ver cuáles son las creencias que tú traes y cambiarlas y actualizarlas para que entonces tu mundo a tu alrededor cambie. Y a medida que tú vas demostrando esa forma de ser y de pensar, pues tu vibración va afectando a la gente que te rodea y va ayudando a esas personas. So, en otras palabras, el espíritu me estaba diciendo, este es el momento de afectar tu realidad o de enseñar a otras personas demostrando tu energía y simplemente siendo tú lo que tú sientes y piensas que eres. Fue muy interesante, ¿no? Entonces me quedé en casa de mis hijas por 3 semanas, bueno, de mi hija mayor. Y una de las cosas que pude ver, una vez más, es que era cierto, que mi vibración y mi energía había ayudado muchísimo a que mi hija pudiera transformar ese miedo que ella tenía y hasta más pudimos tener la oportunidad de pasar un tiempo juntas como no habíamos podido anteriormente. Porque ustedes saben cómo son la juventud, cuando vienen a visitar a los padres siempre tienen 20 miles de planes en una semana que quieren hacer y no pasan el tiempo que deben con los padres, ¿no? De cualidad. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, mi hija no estaba trabajando, pero el no poder llevar la vida que normalmente ella lleva, pues tenía que llegar a la casa. Entonces, pudimos pasar un buen tiempo juntas y la pasamos súper bien. Pues bueno, se acabaron las 3 semanas y mi decisión era de que yo iba a venir a ver a mi hija pequeña. Pero algo me dijo que no, que yo necesitaba hacer otro paro y era en Sedona. Pero lo más lindo es que yo no vine a saber eso hasta que llegó el momento. Y esto es algo que yo he hablado anteriormente en mis videos acerca de cómo es que nuestra intuición comunica su información. Nuestra mente de por sí necesita saberlo todo de viaje, mientras que nuestro espíritu nos da la información en el momento que la necesitamos y simplemente nos da la información que necesitamos para dar el próximo paso. Porque recuérdense que todo se crea en el presente. Nosotros tenemos esta idea de que el futuro ya existe y que el pasado, bueno, porque ya lo pasamos. Pero en realidad todo está surgiendo y creándose en el presente. Entonces, todas las posibilidades que tú puedas tener se van creando a medida que tú estás vibrando la energía tuya en este momento. Pues hasta que no era el momento de yo saber que necesitaba seguir mi destino y mi camino, pues no me dieron la información. Y ahí fue cuando decidí ir a Sedona. Y no sé si ustedes saben, pero Sedona está en Arizona y es un lugar sagrado, uno de los lugares sagrados de este planeta. Está compuesto de capas de cuarzo junto con hierro. La energía ahí se siente magnífica. Se considera que están los vórtices de energía que nos unen a otras dimensiones, como también a esas dimensiones donde hay muchos extraterrestres. Pues yo tengo una gran afinidad en esa área y tenía idea de quedarme 2 días y terminé quedándome 3 y la pasé divinamente. Me quedé en el área que le llaman el Distrito de Arte y está en un área muy turística y la vista de mi cuarto daba al cañón, le dicen Oak Creek Canyon, y había un riachuelo que pasaba atrás del hotel y se oía el agua. ¡Ay! Era tan divino. Y lo más lindo es que cuando tú llegas allí, te das cuenta que las personas que estaban allí, porque estaba repleto de gente, mientras que estaban hablando en las noticias, no salgan de la casa, quédense en su casa, que los bordes están cerrados, las fronteras están cerradas y no debes de viajar y todas estas cosas que estaban la gente, no viajen, pues la gente sí estaban viajando. Y
mucho del pánico que se ven en las ciudades grandes, donde hay tanta gente, tú no lo ves en la carretera. Y yo vi a muchas familias cargadas de muchachos y el carro cargado de cosas viajando por el país. También vi a muchas personas que venían de la Florida. Había gente viajando. Pero muchas de las cosas que te estaban diciendo en la Florida, yo no lo estaba experimentando en la carretera, sinceramente. Desde luego, quiero aclarar que yo estaba bien consciente de mantener respeto con otras personas porque mis creencias son mías propias y no todo el mundo piensa como yo. Entonces, yo quiero respetar la decisión de otras personas que no piensan igual que yo. Entonces, mantenía mi distancia, me ponía mi máscara, pero en muchos sitios donde yo venía la gente no tenía mascarilla. Y desde luego, mi hija a veces se ponía brava conmigo porque me decía, esa gente no tiene conciencia y no tienen, tú sabes, porque están pegando el virus, pero yo no lo vi así. Yo vi que hay personas que sí tienen conciencia, pero hay sitios donde toda esta situación que muchas personas están teniendo con este virus no lo ven igual. Entonces también hay que saber respetar a esas personas. Y en Sedona, en el centro donde yo me estaba quedando, había una cantidad de gente paseando y caminando en la calle central. Pero sí todo el mundo tenía máscara, porque para entrar a todos los sitios tú tienes que tener máscara. Entonces yo vi eso, pero no sentí el miedo. Otra de las cosas que me di cuenta es que nosotros los seres humanos venimos representando la naturaleza con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico está hecho de los mismos elementos de la naturaleza. Y una de las mejores maneras de nosotros equilibrar nuestro organismo, especialmente cuando está corrupto de conocimientos que nos llevan al miedo y al estrés, al temor y a todas estas cosas que a veces sentimos, es conectándonos con la naturaleza y dándole a la naturaleza toda esa energía, porque no hay nadie como ella que puede transformar esas vibraciones en una forma positiva. Y sinceramente, para mí fue impresionante de ver cómo es que esa área atraía a tanta gente y la gente estaba como si nada. Aún con su máscara, pero estaban como si nada, disfrutándolo. Pues por eso me quedé el tercer día y entonces decidí de ahí viajar a Tucson, que nunca había estado, porque en Sedona yo sí había estado. Colorado y Nebraska, cierta parte de Nebraska había estado, pero la parte que viajé no. Y Nuevo México se había estado, y en Texas pues he estado en ciertas áreas de Texas, no en todas. Pues entonces me fui a Tucson y me quedé una noche allá. Y la pasé en un resort magnífico, precioso, me dieron un suite king size, otra noche magnífica. Y entonces llegué a Texas. Y no quiero decir específicamente dónde mis hijas viven. Disculpen si no estoy diciendo dónde ellas viven porque yo no creo que es necesario saberlo. Que el mundo lo sepa. Pues bien, llegué a Texas. Pero aquí viene la próxima lección. Y yo diría que fue de por sí la lección más grande. Porque ahí es donde finalmente yo iba a comprobarme a mí que toda la trayectoria que yo estaba teniendo y los conocimientos que iba incorporando y practicando iban a aplicar a cuando yo llegara a ver a esta hija. Porque esta hija es la enfermera, y yo creo que lo he dicho en muchos videos anteriormente. Ella y su novio son enfermeros, y mi hija ya tuvo el virus igual que su novio. Y ella, por decirlo, tuvo que hacerse 3 pruebas para poder regresar al trabajo. Pues el día que yo llegaba aquí, yo me retrasé porque tuve que llevar mi carro a el dealer porque mi aire acondicionado no estaba funcionando. Y como ustedes podrán comprender, yo estaba manejando en el medio del desierto Sonora y la temperatura estaba a 110 grados. Había un calor que yo parecía que estaba en una sauna. Entonces al otro día yo dije, no, yo tengo que ir al dealer a ver si me le hacen algo. Pues al final no logré arreglar la situación porque me estaban cobrando el ojo de la cara. Así que para que sepan, si van a Tucson,
traten de que su carro esté trabajando, porque allí nada más que para chequear el carro me estaban cobrando $240. Una locura. Pues entonces yo dije no, pero por alguna razón el aire acondicionado me trabajó mejor ese día. Ya yo iba más preparada porque yo llevaba hielo y yo dije, pues bueno, empiezo a echarme agua si necesito hasta que llegue a donde vive mi hija y yo dije, pues allí voy a tratar a ver si no me sale tan caro. Llego más tarde de lo que yo pensé aquí y mi hija estaba estresada porque ella tenía que trabajar, pero también quería darme las llaves. Entonces yo la iba a esperar en el hospital donde ella trabaja. Para hacerle la historia corta, me entero de que a mi hija la iban a mandar para la casa porque le encontraron 101 de fiebre. Y como ustedes saben, cuando uno va al hospital ahora o a muchos sitios, te toman la temperatura y si tienes la temperatura alta no te dejan entrar. Pues ella sabía que la temperatura la tenía alta porque estaba muy sofocada, pero no le creían y la mandaron para la casa. Entonces ella estaba supuesta a trabajar por 2 días del momento en que yo llegué aquí y después iba a tener 4 días libres. Y resultó que tuvo 6. O sea, por un lado yo lo vi que espiritualmente se creó esta condición para que ella tuviera la oportunidad de pasarlo conmigo porque hacía mucho tiempo que no lo habíamos hecho. Pero por el otro lado, a ella le dio la fiebre. Lo interesante de esta situación, aparte de lo que ocurrió, fue que tan pronto ella llegó a la casa, ella no tuvo más fiebre, se tomó la temperatura por 3 días. Ella no tuvo fiebre ni tuvo síntomas. Pero sí se tuvo que hacer la prueba de nuevo al día siguiente. Después que se la hicieron, a ella le dijeron el Departamento de Salud que ella no debía habérsela hecho, porque es normal si tú has tenido el virus que después de 3 o 4 meses, porque en todo esto hay una variedad, que los hospitales no saben qué hacer y están como gallinitas locas con la cabeza cortada. Si tú has tenido el virus, no te debes de hacer otra prueba, porque te va a salir positivo, a ella le salió positivo. Entonces, al yo llegar y ver que mi hija tenía fiebre, y al otro día hacerse la prueba y saber en unas horas que estaba positivo, yo dije, bueno, aquí es donde yo voy realmente a saber si yo me mantengo firme con mis conocimientos y mi cuerpo y mis células pueden vibrar al nivel de mis creencias. Y voy a tocar madera porque soy, de cierta forma, un poco supersticiosa. Pero gracias a Dios, yo no me he enfermado. Ahora, es verdad que hay muchas personas, porque mi hija me lo dice y su novio, que llegan al hospital y le hacen la prueba y le sale positivo y esas personas no tienen síntomas. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la razón? Desde luego que hay muchas personas que se basan en el punto de vista mental y científico de que, bueno, no se sabe, porque todo organismo es diferente. Eso sí lo sabemos, es verdad, todo organismo es diferente y hay personas que el organismo responde de una forma diferente. Pero desde mi punto de vista espiritual, la razón por qué hay personas que tienen este virus es porque eso es parte de nuestro medio ambiente. Y recuerden que es un virus como cualquier otro. La única diferencia es que este que estamos teniendo, nuestro cuerpo no lo reconoce porque ha mutado de tal forma que tenemos que crear anticuerpos. Y este proceso de crear anticuerpos no es fácil. Al mismo tiempo, desde el punto de vista espiritual, este virus simplemente viene reflejando el virus de conciencia que nosotros hemos estado alimentando por largo plazo, que ha corrompido nuestras emociones a tal punto que todas esas emociones han creado una frecuencia vibratoria igual que tu computadora hace cuando tiene un virus. ¿Qué es lo que pasa cuando tu computadora tiene un virus? A veces tú no lo puedes arreglar, tú tienes que ir en busca de un experto a que te ayude a eliminar ese virus. Eso corrompe todas las páginas de tu computadora, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con la duda y con el miedo. Va corrompiendo nuestro sistema de tal forma que va confundiendo la información
y va afectando tu sistema, tu organismo. Entonces, de la única forma que nosotros lo podemos sanar es buscando la solución y tenemos que empezar emocionalmente. Entonces, si tú de por sí tienes conflictos emocionales con tu vida y ahora viene este virus y te está afectando con más conflicto porque ahora tú piensas que tu cuerpo no tiene los conocimientos de cómo lidiar con ese virus, pues tu sistema inmune se debilita y te ataca ese virus. Entonces, una de las otras cosas que yo pude finalmente lograr fue de que, bueno, y eso fue lo que me dije cuando llegué aquí y vi a mi hija y la abracé. Ella no quería abrazarme, pero yo la abracé porque es mi hija. Y déjenme decirle, mi hija mayor, ella me dijo, mami, no vayas a ver a mi hermana. Vete para la casa porque no quiero que te vayas a enfermar. Y tú sabes, la idea de pensar, de no poder, de estar tan cerca de mi hija pequeña y no verla, me dio por llorar. Pero me di cuenta que yo dije, ¿cómo es posible que yo permita que un virus me mantenga de mis seres que yo quiero? Son mis hijas. Entonces yo dije, si mi hija me necesita en este momento, yo diría que de todos los momentos que mi hija me necesite, este es uno. Y yo no podría estar tan cerca de ella y no venirla a ver. Entonces yo dije, bueno, le voy a poner esta situación a las manos del Creador. Y con mi fe y con mis convicciones, espero que todo salga bien. Entonces decidí que tenemos opciones. O podemos enfrentar esta situación en una forma positiva o lo podemos hacer en una forma negativa. Y las consecuencias van a ser de acuerdo a tus intenciones, porque vivimos en una realidad que es un espejo de lo que nosotros sentimos internamente. Y eso lo creo y lo vivo. Y ahora se los puedo decir con certeza porque todo lo que he estado haciendo en esta trayectoria es demostrando lo que yo siento. Entonces, me siento súper, súper bien de no haberme dejado llevar por el miedo y tomar estas decisiones y hacer esta travesía para yo poder llegar a este nivel de entendimiento no basada en mi filosofía, sino en mis experiencias y poderlas compartir con ustedes y dejarles saber que tu realidad viene expresando tus valores. Y si tus valores no van en concordancia con tus decisiones, claro que vas a haber conflicto. Y hasta que tú no te sientes contigo mismo y empieces tú a verte en el espejo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo creo? Esto, bueno, ¿cómo lo estoy demostrando? Hasta que tú no llegues a ese punto de enfrentarte a ti, como enfrentar tus limitaciones, tu vida no va a cambiar. Y siempre vas a estar a la merced de todo lo que está ocurriendo a tu mundo alrededor. Y jamás vas a poder realmente explorar y sentir tu propia fuerza. Porque esa fuerza la tenemos todos. Todos traemos ese poder divino. Y todos tenemos la oportunidad de expresar nuestra creatividad y nuestra individualidad y nuestro propósito en una forma única. Tú no tienes que seguir lo que todo el mundo está siguiendo. Síguete a ti. Y créeme que vas a llegar a tus metas de la misma forma que las otras personas van a llegar utilizando su inspiración. Entonces, esto ha sido para mí algo increíble. Al mismo tiempo, he podido
experimentar sincronías con otras personas que están vibrando a mi mismo nivel o aún más acelerado que yo, y ha sido magnífica esa conexión, porque ha sido algo que yo no he tenido que forzar ni que buscar, sino ha llegado a mí. Y al mismo tiempo, ya llevo aquí en Texas casi 3 semanas. Mi hija me pidió que me quedara un poquito más de tiempo porque ella la semana que viene se va a sacar 2 cordales y bueno, ella quiere que yo la ayude y con mucho gusto. Pero, como les digo, ella tan pronto llegó a la casa no tuvo más fiebre, no tuvo síntomas. Y tuvimos la oportunidad, una de pasar el tiempo juntos y otra, el pasar el tiempo juntos, perdón, y otra de yo poder compartir con ella muchas de las cosas que yo estoy haciendo para mantener mi cuerpo fuerte, de hacerle alimentos sanos para fortalecerla a ella, pero más que nada de compartir mi vibración para que esa conexión que ella ha establecido con ese virus se rompa. Y para mí eso ha sido el regalo más grande que yo he podido alcanzar, pero también compartir. Y por eso es que decidí hacer este video, porque en esta travesía me sigo conectando con muchos de mis clientes y veo muchas personas que traen miedo y todavía no se han dado cuenta, mientras que otras están completamente estancadas en situaciones en sus vidas que no les está dando absolutamente nada, pero las personas todavía no han comprendido que si algo no te está trabajando y no te ha trabajado por largo tiempo, pues no te va a trabajar. Entonces, ¿para qué seguir aferrándote a una cosa que ya no te va a trabajar? Porque parte de esta evolución es que todas aquellas cosas que no te convienen, tú las vas a ver. Y por mucho que tú trates de ir a la contraria y de tratar de mantenerte en esa vibración, no vas a poder. Porque es el cambio de conciencia que estamos teniendo y lo hemos decidido a un nivel vibratorio, un nivel de conciencia vibratoria. Desde luego que van a haber personas que van a seguir ese camino limitado y cerrado, pero recuerden que eso trae sus consecuencias. Entonces aquí es donde yo les sugiero, es lo único que puedo hacer, les sugiero, pregúntense a ustedes mismos, ¿qué es lo que ustedes desean? ¿Ustedes desean alcanzar el bien, el bienestar o seguir vibrando en un estado de ánimo que demuestra lo contrario? Y si ustedes, de acuerdo a lo que deciden, si deciden por el bien, entonces pregúntense, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cultivar ese bien? Y vayan en busca de los conocimientos que los ayuden a afincar esa energía. Pero tienen que estar bien conscientes de dónde ustedes están utilizando su tiempo y su energía, porque ustedes no pueden decir, oh, voy a ir en busca del bien, pero se pasan la mayor parte del día pensando en todas las cosas que ustedes quieren tener y no tienen. Entonces, esto es uno de esos momentos que sí, nosotros nos hemos puesto en un estado de limbo donde no podemos llevar la vida que normalmente hemos llevado. Y es cierto, las cosas no van a regresar y van a ser como antes. Pero pónganse a pensar, si estamos cambiando nuestra conciencia y nuestro planeta también lo está haciendo y está encaminándose en un camino para mejorar, no es necesario entonces que nosotros le demos frente a todos esos sistemas que hemos creado que vienen demostrando los desequilibrios. Porque todo lo más que tenemos que sentar es y ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora, hasta el presente. Y en realidad,
Todos los seres humanos viven en equilibrio y en bienestar. Los alimentos que estamos comiendo están fortaleciendo nuestro cuerpo. El aire que estamos respirando es puro. Cuando tú miras al cielo, depende de donde tú estés, tú ves el cielo lleno de estrellas. Porque hay sitios donde tú no puedes ver las estrellas. Tenemos la libertad de seguir nuestra intuición espiritual sin que el gobierno se interponga. Hay muchas cosas que están ocurriendo y tienes que preguntarte, bueno, ¿qué tipo de mundo y de realidad tú quieres vivir? Y eso es parte del por qué estamos en quarantine, sin poder salirnos. Desde luego que hay muchas cosas que están regresando a la vida de antes, pero aún así sentimos que no, que las cosas no van a ser igual. Entonces, si tú logras responderte todo eso, llegar a una conclusión, y tu conclusión es de evolucionar, entonces piensa esto, que es lo que yo tuve que pensar, que si tú cultivas el bienestar, tú tienes la oportunidad de ser un vehículo, de poder recibir informaciones que con el tiempo ayuden a crear estructuras nuevas que nos permitan vivir en ese tipo de mundo donde todos los seres humanos prosperan. Pero cuando no, cuando tú estás alimentando el miedo y el temor y no quieres enfrentar ese miedo, tú estás haciendo un portal de vibraciones de mundos más densos o dimensiones más densos y los estás dejando entrar en este momento a nuestro planeta. Porque nosotros no somos solamente cuerpo físico. El mayor por ciento de lo que nosotros somos es vibratorio. Y ese aspecto está constantemente navegando de una vibración a la otra, de acuerdo a el tipo de emociones que tú estás practicando y alimentando. Y si tú te estás enfocando en las emociones negativas, tú eres un vehículo que permite vibraciones de la misma clase a entrar en esta realidad. Así como las personas que están vibrando a un nivel más elevado están permitiendo entrar energías más elevadas a esta realidad. Y una forma de lo que podemos ver es lo que están comunicando esos seres. Entonces ya es el momento, ¿no?, de preguntarte, esta es la oportunidad que tú tienes. Y recuerden que si tú miras a la naturaleza como un buen ejemplo de lo que es posible, donde quiera la naturaleza nos demuestra abundancia. Como también en esas áreas donde la naturaleza está en decadencia, su habilidad de cambiar y de empezar vida nueva, porque eso sí tiene la naturaleza, que todo lo que está en decadencia pasa por un proceso de transformación donde le da acceso de nuevo a nueva vida. Y nosotros tenemos esa misma habilidad, porque nuestro cuerpo trae todos los elementos de la naturaleza. Eso quiere decir que nosotros somos tierra de por sí, estos cuerpos. Así que yo espero que estas experiencias, por lo menos, les ayude a pensar un poquito. Si por alguna razón en estos últimos tiempos te vienes sintiendo decaído y confuso, sin saber qué rumbo tomar, y no sé, tomar una decisión que sea opuesta a eso y motivarte y empezar a pensar que siempre tenemos opciones y que nosotros siempre estamos decidiendo el tipo de realidad que queremos explorar y experimentar. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que no los haya aburrido. Los quiero y hasta la próxima.